Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica de suma importancia, una de las patologías que con mayor frecuencia van a ver en la atención primaria cuando ustedes egresen es justamente diabetes e hipertensión. En este caso, la diabetes se ha hecho una proyección a futuro en la cual, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, va a haber un aumento sostenible. Podemos ver en este gráfico, realmente van a seguir aumentando este tipo de pacientes. Entonces, es importante que nosotros conozcamos muy bien todo lo referente a esta enfermedad, desde su prevención hasta su tratamiento. Bueno, en el Perú actualmente hay aproximadamente 452.300 personas que no están diagnosticadas aún de diabetes, pero que sí la padecen, ¿no? O sea, aproximadamente son las proyecciones que se dan. Más de 1 millón ya tienen un diagnóstico definido. Entonces, ese es nuestro público objetivo, justamente captar a todos esos pacientes que aún no tienen un diagnóstico, pero que la están padeciendo, para evitar sobre todo las complicaciones crónicas que la diabetes puede ocasionar e incluso las complicaciones agudas. Muchos pacientes diabéticos que no saben que tienen la enfermedad llegan a los hospitales con una complicación aguda y obviamente en un estado bastante grave. Entonces, la idea es concientizar a la población y hacerles entender de que en muchas de ellas, sobre todo aquellas que tienen factores de riesgo, es importante hacer un tamizaje para el descarte de esta enfermedad. Mientras se detecte a tiempo, se puede dar un manejo adecuado, es una enfermedad que se puede controlar adecuadamente. La diabetes mellitus es un desorden metabólico. Varias son las causas que pueden ocasionarla. Pero la característica principal es que la diabetes cursa con una hiperglicemia crónica, con disturbios en el metabolismo tanto de carbohidratos como de grasas y de proteínas. Y esto resulta en defectos tanto en la secreción como en la acción que ejerce la insulina, que es la principal hormona reguladora de la glucosa. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, hay dos puntos claves. Para que se presente la diabetes mellitus, o predomina la insulinoresistencia con una deficiencia relativa de insulina, o hay un predominio de un defecto secretor de la insulina con o sin resistencia a ella. Entonces, tenemos dos escenarios bien claros. O el paciente es insulinoresistente y hay factores que condicionan esa insulinoresistencia y uno de ellos es la obesidad. O hay un problema ya in situ en el páncreas que está evitando que se secrete, que se sintetice, que se produzca adecuadamente cantidades de insulina que puedan regular el control de la glicemia. Dentro de la clasificación de la diabetes, hablamos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que es lo más frecuente. Sin embargo, no hay que perder de vista también que hay una definición de diabetes gestacional y los denominados otros tipos específicos de diabetes. Dentro de esos otros tipos específicos tenemos aquellos defectos genéticos de la función de la célula beta. Ahí tenemos las diabetes tipo MODY en sus diferentes subtipos, o aquellas por defectos genéticos en la acción de la insulina, o aquella secundaria a enfermedades del páncreas exocrino, o aquello secundaria a otras endocrinopatías, o aquella diabetes secundaria a el uso de diferentes drogas o químicos. Uno de los más usados es los glucocorticoides, por eso es el uso indiscriminado de glucocorticoides tiene muchas desventajas. Una de ellas es justamente la hiperglicemia, que si esto se cronifica puede incluso condicionar a una diabetes. Inducida por infecciones también podemos tenerla, entre otras. Entonces, abocándonos ya a los tipos más frecuentes, tipo 1, tipo 2, en cuanto a la fisiopatología de la diabetes tipo 1, entonces aquí en esta imagen
en la primera imagen de la izquierda, podemos observar que en el páncreas hay tres tipos importantes de células. Las células alfa, las células beta y las células gamma. Las células alfa principalmente se encargan de la producción de glucagón, las células beta de insulina y las células gamma de somatostatina. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Lo que se ha visto en la diabetes tipo 1 es que células T efectoras reconocen a péptidos que se encuentran en la superficie de estas células beta y las atacan. Las atacan incluso llegando a la destrucción total de este tipo de células. Por lo tanto, estos linfocitos, al atacar a estas células beta, disminuyen el número de estas y por lo tanto condicionan a una menor síntesis o producción de insulina. Para que se produzca esta destrucción de las células beta por parte de los propios linfocitos, va a haber de fondo una predisposición genética y se ha demostrado que básicamente como responsables existen genes ligados al locus HLA, lo cual genera una respuesta inmune a las células beta normales o incluso aquellas que puedan estar alteradas también. Pero a esto no solamente es 100% predisposición genética, a esto definitivamente se suman factores ambientales y algunas también infecciones virales o un daño directo hacia las células beta. Todo esto conduce a un ataque autoinmune, destruyendo las células beta, por lo tanto, se disminuye la síntesis de insulina y todo esto origina una diabetes de tipo 1. Aquí vemos. Definitivamente que hay predisposición genética. Hay algunos marcadores genéticos que uno tiene en su genoma que puede condicionar a que se desarrolle este tipo de diabetes. Pero a ello también hay que sumarle factores ambientales. Dentro de ellos, por ejemplo, infecciones virales. Enterovirus, rubiola, parotiditis, rotavirus, etcétera. Todos estos pueden ser gatillantes para que se manifieste la enfermedad. Y también factores ambientales como la dieta. No nutrientes como algún tipo de infección bacteriana o toxina o micronutrientes como la vitamina D o macronutrientes, algunos que reaccionan al trigo por el gluten que contiene, etc. Entonces, varios factores pueden condicionar a una respuesta mixta, tanto humoral como celular, dando o originando una diabetes de tipo 1. Entonces, lo característico de este tipo de diabetes, vamos a ver que hay una infiltración linfocitaria dentro del páncreas. Y esta infiltración linfocitaria va a hacer que se ataquen definitivamente las células beta, incluso llegando a que éstas desaparezcan. Y todo ese tejido celular se reemplaza por fibrosis. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar una deficiencia absoluta de insulina, causada por la destrucción de las células beta del páncreas a través de un mecanismo que puede ser autoinmune principalmente o también puede ser de tipo no inmune. Entonces, las características principales de una diabetes tipo 1 sería: van a cursar con hiperglicemia, pero con una cantidad de insulina prácticamente indetectable. Ahora, yo podría utilizar algunos marcadores para poder especificar si estoy frente a una diabetes tipo 1 o no. Por ejemplo, yo podría solicitar medir una descarboxilasa del ácido glutámico o anticuerpos contra insulina o tirosina fosfatasa IA2. Obviamente no con todos se encuentra en la actualidad. Uno de los que más usamos son los anticuerpos contra insulina, que tiene una sensibilidad entre el 40 y 70%, pero una especificidad del 99%. ¿Y qué sucede en la diabetes tipo 2? Bueno, en la diabetes tipo 2 también vamos a ver que hay un déficit de insulina, pero no va a ser un déficit absoluto, sino más bien un déficit parcial. La célula beta también va a producir menos insulina, pero aquí también las células alfa están involucradas porque hay un exceso en la producción de glucagón. Ese almacenamiento de glucosa en el hígado empieza a salir fuera de él.
Entonces, hay una producción excesiva de glucosa por parte del hígado, o sea, se forma más glucagón, se libera más glucosa, condiciona hiperglicemia. De igual manera, al no haber una cantidad suficiente de insulina o de haber menos receptores que puedan hacer que la insulina ingrese glucosa a las células, principalmente a las células musculares. Entonces, al haber esa resistencia a la acción de la insulina, también condiciona a que hay una menor captación de glucosa y por lo tanto una hiperglicemia, menor cantidad de glucosa circulando en la sangre. Entonces, aquí en la diabetes tipo 2, básicamente la característica principal va a ser la resistencia periférica a la acción de la insulina. Si aquí son esos receptores que deberían normalmente interactuar con la insulina, son los que están fallando. Ahora, también puede haber una respuesta inadecuada a células beta y un incremento en la secreción de glucosa, ¿no? Se libera más glucagón. Es decir, ¿qué sucede en la diabetes tipo 2? Al haber una insulinoresistencia, no hay una buena acción de los receptores con la insulina para que la glucosa ingrese a la célula prácticamente se queda de hambre. Y esa célula hambrienta envía señales a nivel central pidiendo, obviamente, más aporte de glucosa. Y lo que hace el nivel central es enviar orden al hígado para que se libere más glucógeno, por lo tanto más glucosa. Sin embargo, se vuelve todo un círculo vicioso, porque a pesar de que se inyecta más glucosa a la vía sanguínea, no va a ser bien aprovechada por la insulinoresistencia. ¿Ah? Bien, entonces aquí en la diabetes tipo 2 también hay predisposición genética y también existen factores ambientales. Dentro de la predisposición genética vamos a ver diferentes defectos congénitos, defectos primarios en la célula beta que ocasionen una pérdida de secreción de insulina, pero a diferencia de la diabetes tipo 1, esta pérdida va a ser parcial, no absoluta como en la tipo 1. Y los factores ambientales, que es el factor más importante y con lo que más se relaciona la diabetes tipo 2, es con la obesidad. La obesidad de por sí es la que genera una resistencia de los tejidos periféricos a la insulina, dando lugar a una utilización inadecuada de la glucosa. Todo esto genera hiperglicemia, por ende intolerancia a la glucosa, se agotan las células beta y todo esto condiciona a que aparezca una diabetes de tipo 2. Entonces, hay un conjunto de defectos que definitivamente condicionan a la hiperglicemia, ya que esta hiperglicemia sea sostenida, se vuelva crónica. La resistencia periférica que existe a la insulina, la disfunción que puede existir en las células beta encargadas de la síntesis de insulina, la sobreproducción de glucosa hepática por parte, ¿no? Obviamente la liberación de glucógeno por parte del hígado, una disminución en las incretinas y un aumento de glucagón. Ahora, ese aumento de glucagón por parte del hígado y la menor captación de glucosa a nivel muscular por la resistencia a la insulina, todo eso condiciona una hiperglicemia y todo eso va a causar una toxicidad a largo plazo. Entonces, miren, aquí vemos diferentes pasos que dan lugar a la hiperglicemia y la diabetes tipo 2. En primer lugar, una afectación de las células beta del páncreas, ¿no? Puede haber una disminución en la función, en la cantidad, todo eso va a originar que hay una menor producción de insulina, lo cual va a condicionar definitivamente hiperglicemia. Pero hay otros efectos también. Hay una disminución en el efecto de las incretinas, que vamos a ver ya qué función cumple. O puede haber también un aumento de las células alfa, dando origen a un aumento de glucagón. Y todo eso también puede condicionar a que se desarrolle hiperglicemia. Luego tenemos también la insulinoresistencia, que la vamos a ver principalmente a tres niveles. A nivel del tejido adiposo, incrementando la lipólisis. A nivel del tejido muscular, donde vamos a ver que
Ahí van a ver una disminución de receptores periféricos a la insulina a nivel muscular o a nivel hepático con un incremento en la producción de glucosa. Se libera todo ese glucagón que estaba almacenado. Miren, aquí este gráfico es interesante para poder visualizar el efecto incretina en la diabetes, que en la diabetes tipo 2 pues definitivamente está disminuido. En el primer gráfico vemos, aquí donde estoy señalando, podemos ver que por un lado está la glucosa plasmática venosa y por otro lado pues está el tiempo, ¿no? Bien, la glucosa es el color verde. Si nosotros hacemos la prueba ingiriendo glucosa oral, vemos, y en el gráfico que está debajo, podemos ver cómo se realiza normalmente el efecto incretina, ¿no? Cuando la administración de glucosa se realiza por vía oral, la respuesta incretina es mucho mayor que cuando la glucosa se administra en forma endovenosa. O sea, podemos ver aquí, la glucosa intravenosa está en amarillo y la glucosa oral está en verde. El gráfico de abajo muestra la acción de la insulina en tiempo. El gráfico de arriba es la cantidad de glucosa en tiempo. Entonces, ubicándonos primero en los gráficos de la izquierda, vemos que cuando nosotros administramos glucosa vía oral, hay una mayor producción de insulina, mucho más que cuando administramos glucosa de forma endovenosa. Y esta mayor producción de insulina justamente se debe al efecto de las incretinas. ¿Qué sucede cuando hay una diabetes tipo 2? Administramos glucosa, bueno, aquí tenemos glucosa endovenosa y tenemos glucosa oral. Pero vemos que cuando un efecto incretina está disminuido en la diabetes tipo 2, la cantidad de insulina que se libera es mucho menor que la anterior. Miren aquí la diferencia. Aquí vemos un paciente sano con un efecto incretina normal, ingiere vía oral glucosa y rápidamente hay una gran producción o liberación de insulina. En cambio, cuando el paciente tiene una diabetes tipo 2 ya establecida, el efecto incretina está disminuido, ingiere glucosa vía oral y hay un aumento en la liberación, pero mucho menor que en un paciente sano. Entonces, definitivamente, las incretinas permiten que haya una liberación mucho mayor de glucosa, sobre todo cuando se ingiere glucosa vía oral. Ahora, estas incretinas que se generan a nivel del tracto gastrointestinal, su importancia es que son capaces de producir moléculas que estimulen la liberación de insulina. He ahí su importancia. Hay dos tipos de incretina, la GIP y la GLP-1. Entonces, miren, aquí tenemos GIP y GLP-1, ambas sintetizadas, producidas a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, dentro de su acción, lo que van a hacer estas incretinas es básicamente estimular la liberación de insulina y por lo tanto inhibir la secreción de glucagón. Entonces, mientras hay una adecuada cantidad de incretinas, esto va a permitir definitivamente que haya una mejor liberación de insulina. Entonces, estas incretinas, al aumentar la secreción de insulina, lo que van a lograr, pues definitivamente es una disminución de la glicemia. Pero además tienen otras acciones. Disminuyen la secreción de glucagón, que condiciona también a que baje la glicemia, y también mejoran el vaciamiento gástrico y disminuyen el apetito. Todo esto condiciona a que haya otro efecto importante, que es una baja de peso. Bien, entonces, en resumen, para tener más o menos las diferencias claras entre las
dos tipos de diabetes más frecuentes, tipo 1 y tipo 2. De largo que la tipo 2 es mucho más frecuente. Y su edad de inicio va a ser en personas sobre todo por encima de los 40 años, mientras que la edad de inicio de la tipo 1 es en más jóvenes, por debajo de 30. La cetosis, la cetoacidosis, que es una de las complicaciones más comunes de la diabetes, es más común verla en tipo 1, pero también podremos verla en tipo 2. Anticuerpos circulantes, obviamente, es característico verlos en la diabetes tipo 1. En ambas es frecuente encontrar complicaciones si es que no hay una detección temprana y un manejo óptimo de manera temprana también. En cuanto a la producción de insulina, en la tipo 1 hay un déficit absoluto de células beta, por lo tanto, no hay producción de insulina. Y en la tipo 2 es relativa, ¿no? Hay una disfunción parcial de las células beta. Obviamente, si es que no hay insulina, los tipo 1 van a ser totalmente dependientes de insulina. Mientras que en el tipo 2, no, al menos inicialmente, pero a largo plazo sí se puede considerar. Ya eso va a depender de los criterios que reúne el paciente. Lo que sí es característico de la tipo 2 es la resistencia que existe a la insulina, a la acción de la insulina. Ahora, en la diabetes se van a manejar etapas, ¿no? Vamos a ir desde una normoglicemia hasta una hiperglicemia ya manifiesta. Y esta hiperglicemia a su vez tiene subetapas. Va a comenzar como una glicemia alterada en ayunas, es decir, aquel paciente que está entre el rango de lo normal y lo que ya se considera diabetes, o una intolerancia a la glucosa cuando se le aplica el examen para ver la tolerancia, la capacidad de tolerancia. Según esto puede ir progresando a ser un paciente diabético que inicialmente puede ser no insulino requiriente o que posteriormente sí requiere insulina o aquel que ya necesite una insulina para toda la vida porque sin ella no podría sobrevivir. Ese es el caso de la diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1 definitivamente va a necesitar insulina siempre para poder subsistir. La diabetes tipo 2 o los otros tipos generalmente usan insulina en algún momento para llegar al control adecuado y puede llegar incluso a dejar la insulina, a quedarse con vía oral o incluso a quedarse sin tratamiento, ¿no? Por eso es que las flechas tienen dos sentidos, porque claro, en algún momento puedes ir al extremo de estar usando insulina, pero puede llegar un momento también en que regreses a ni siquiera usar ningún medicamento para la diabetes, ¿no? Y esto va a depender, van ustedes a ver pacientes diabéticos que llegan a desarrollar una enfermedad renal crónica terminal, que los dializan. Esos pacientes ya no necesitan usar ni insulina, ni necesitan usar antidiabéticos orales, porque la poca cantidad de insulina que tienen, como ya perdieron una función renal adecuada, no la van a poder excretar y esa poca insulina que queda va a empezar a actuar y va a permitir que la glucosa se controle. Entonces, de lo normal podemos pasar a la insulina o regresar. Eso va a depender ya del tiempo también que tenga ese paciente con diabetes y las complicaciones que tenga. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a sospechar que estamos frente a un paciente con diabetes? Bueno, algunos, como les mencionaba, van a debutar con una complicación aguda, ¿no? Algunos van a llegar al hospital mal, con una respiración pues acidótica, les tomamos un hemoglucotest de entrada y vamos a ver que la maquinita marca high, pues está volando la glucosa, entonces tendríamos pues que englobarlo dentro de una complicación aguda. Los pacientes que no desarrollan un cuadro tan grave de inicio, pero sí pueden presentar algunos síntomas inespecíficos que hay que tener en cuenta, sobre todo las 4P, que es característico de la diabetes tipo 2, que se refiere a poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ¿no? Y aquí llama la atención por qué si hay polifagia y pérdida de peso, ¿no? Una vez más, ya les había mencionado, ¿por qué hay polifagia? Porque en realidad las células necesitan de la glucosa, que por la resistencia que existe a la insulina no ingresa dentro de la célula. Entonces, la célula se vuelve hambrienta y envía señales al cerebro para que haya una mayor ingesta de alimentos, o sea, una mayor ingesta de carbohidratos, de glucosa. Entonces hay una polifagia. Y pérdida de peso porque por más que coma,
igual esa célula no le está llegando la cantidad suficiente de glucosa que le aporte energía, entonces empieza a perder peso. Entonces ahí esa relación paradójica. Y también los pacientes diabéticos, muchos de ellos van a mostrarse asténicos, débiles, sin fuerzas, etc. Obviamente, la obesidad es uno de los factores que va a condicionar al desarrollo de diabetes tipo 2, justamente porque condiciona a una insulinoresistencia. También es importante ver si hay algunos cambios en la piel que puedan orientar a la resistencia a la insulina, justamente las que vemos en imágenes. La acantosis nigricans condiciona a resistencia a la insulina. Entonces, ver eso ya debe hacernos sospechar que puede haber resistencia a la insulina y que podríamos estar frente a un paciente que si no es diabético en ese momento o no cumple los criterios en ese momento, la puede padecer en un tiempo. Entonces es importante ampliar su historia, ver los antecedentes, si hay algún familiar directo con diabetes, tener todo eso presente. ¿Cómo diagnosticamos a la diabetes mellitus? Bueno, los criterios que se dan son, podemos utilizar la glucosa en ayunas, podemos utilizar la glucosa 2 horas posterior a la ingesta, o sea, el test de tolerancia a la glucosa, y también podemos utilizar la hemoglobina glicosilada. Muy bien. Para definir diabetes con glicemia en ayuno, necesitamos un valor mayor o igual de 126 en 2 tomas distintas. Es decir, si hoy día yo le encuentro a mi paciente una glucosa en ayunas de 130, tengo que repetírselo de aquí mañana o pasado. Y si vuelve a salir por encima de 126, yo diré que es un paciente diabético. Ahora, la glicemia 2 horas post-carga, es decir, aquellos pacientes que yo le realizo test de tolerancia a la glucosa, le doy glucosanidra 75 miligramos y le voy controlando la glucosa cada media hora y después de 2 horas yo veo que es más de 200, también cumple el criterio para diabetes. O aquel paciente que de forma aleatoria, es decir, en cualquier momento del día, ya independientemente que haya comido o no, le encuentra una glucosa por encima de 200, pero con síntomas, es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, también es un paciente que cumple el criterio para ser catalogado como diabetes. Y otro dato importante es la hemoglobina glicosilada, que es la que nos va a permitir ver cómo ha estado el control de la glicemia en los últimos 3 meses. Si es por encima de 6.5%, también es un indicativo de diabetes mellitus. Es importante también tener en cuenta el término prediabetes. Justamente está en el límite entre lo normal y lo patológico ya para catalogar a alguien como diabético. Cuando se está en ese limbo, hablamos de prediabetes. Catalogamos a un paciente como prediabetes. Definitivamente ya ese paciente tiene que haber modificaciones en su estilo de vida, en su alimentación, recomendar hacer ejercicios, etc. Incluso se puede valorar usar algún tipo de medicamento, ¿no? Como la metformina, que también ayuda a mejorar el peso. Este gráfico es bastante interesante porque miren, cuando nosotros ya diagnosticamos a un paciente con diabetes mellitus, cuando ya lo diagnosticamos, ese paciente por lo menos ha ido desarrollando todo el proceso fisiopatológico de esta enfermedad 10 años atrás. Entonces, si yo te hago a ti el diagnóstico ahorita de diabetes, tú ya en estos 10 últimos años has estado presentando trastornos metabólicos como alteraciones de la glicemia en ayunas, aumento de fibrinógeno, aumento de marcadores inflamatorios como PCR, dislipidemias asociadas, todo eso ya se ha venido presentando. Por lo tanto, ya podemos ver incluso que pueden debutar con algunas complicaciones macrovasculares, ¿no? Ya pueden tener de repente algún grado de insuficiencia renal, o compromiso ocular, etcétera, ¿no? Y obviamente también ya hay que tener en cuenta las complicaciones microvasculares, ¿no? Que
los pacientes diabéticos pueden desarrollar. Bien, este es un algoritmo bastante práctico, interesante, frente a un paciente con diabetes mellitus, ¿no? Si yo tengo un paciente joven, por debajo de 30 años, en los cuales de forma brusca aparecen síntomas, pérdida de peso, síntomas típicos de diabetes como poliuria, poliepsia, polifagia, no es obeso, yo puedo sospechar una diabetes tipo 1. Una diabetes tipo 1 y lo que podría solicitar definitivamente son anticuerpos contra los islotes pancreáticos. Si este es positivo, definitivamente me confirma una diabetes tipo 1. Y el mecanismo fisiopatológico va a ser un déficit absoluto en la secreción de insulina. Pero si yo tengo un paciente por encima de los 30 años, que lentamente va presentando síntomas, sintomatología, yo sospecho una diabetes tipo 2, bueno, tendría que ver, ¿mi paciente es delgado o es obeso? Si es delgado, entonces yo lo que voy a sospechar sobre todo ahí es un déficit en la secreción de insulina. De repente hay un problema en las células beta, ya por lo tanto sería útil valorar, cuantificar el péptido C. El péptido C, si es por debajo de 1, esto me va a indicar un déficit relativo en la secreción de insulina, o si está por debajo de 3.5, esto me orienta más hacia que el mecanismo fisiopatológico de esa diabetes es la resistencia a la insulina. Pero si el paciente es más de 30 años con estas características y es obeso, dislipidémico, definitivamente el mecanismo fisiopatológico responsable es la resistencia a la insulina. Si yo tengo también un paciente diabético joven, por debajo de los 25 años, que puede cursar con obesidad y con historia familiar de diabetes tipo 2, más de 2 generaciones, yo tengo que sospechar un tipo especial de diabetes, que es la diabetes tipo MODI, es decir, diabetes del adulto, pero de inicio en la juventud. Lo ideal sería que este paciente con sospecha de diabetes tipo MODI sea derivado a un especialista para confirmar con un estudio cromosómico. Ahora, si yo tengo un paciente por encima de 25 años, sin obesidad, pero con historia familiar de diabetes tipo 1, yo puedo sospechar una diabetes tipo LADA, es decir, una diabetes autoinmune latente del adulto. ¿Qué puedo solicitar acá para confirmar? Puedo solicitar un antigat, es decir, anticuerpos contra la GAD, ¿no? Me va a confirmar una diabetes de tipo LADA, lo cual me orienta a que hay un déficit progresivo en la secreción de insulina. Ahora, si es un paciente que es diabético, pero además toma corticoides de forma crónica, o utiliza diuréticos, beta-block, hormonas tiroideas, o tiene alguna enfermedad infecciosa, yo puedo plantear una diabetes secundaria también. Entonces, la diabetes puede ocasionar complicaciones. Hay complicaciones agudas y complicaciones tardías o crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, principalmente hay que considerar la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetósico, antes llamado coma diabético, ahora el nombre que se utiliza es estado hiperosmolar no cetósico, acidosis láctica, que también puede ser una complicación, y otra complicación aguda importante es la hipoglicemia, sobre todo en aquellos pacientes ya diabéticos con tratamiento que puedan desarrollar estos cuadros. Vemos acá los criterios diagnósticos tanto de cetoacidosis diabética como de estado hiperosmolar no cetósico, ¿no? Para ello nos basamos no solamente en la glicemia y la osmolaridad, sino también en el pH, en el bicarbonato, en la presencia o no de cetonas. Bien, entonces, dentro de las complicaciones crónicas o tardías, estas pueden ser microvasculares, macrovasculares y no vasculares. Las microvasculares son retinopatía diabética, neuropatía y nefropatía diabética. Las macrovasculares vamos a tener arteriopatías periféricas, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica, miocardiopatías diabéticas. Y de las no vasculares pueden aparecer afectación ocular como glaucoma, cataratas, a nivel renal puede condicionar a hitos a repetición,
a nivel cutáneo pues, puede presentar también celulitis o heridas que no son fáciles de curar, incluso se condiciona también a que se presente el denominado pie diabético. Entonces, lo que condiciona a todas estas complicaciones crónicas en la diabetes es justamente la hiperglicemia sostenida, la hiperglicemia crónica que aparece en este tipo de pacientes. Todo esto influye en las diferentes vías del sorbitol, de la proteína quinasa C, del estrés oxidativo, una disminución de óxido nítrico. Todo esto condiciona a una proliferación celular, mayor permeabilidad vascular y adhesión celular, dando origen a diferentes complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares. Entonces, tener en cuenta para poder educar a nuestros pacientes que la diabetes es una enfermedad crónica que no se va a curar, pero que sí se puede controlar y que es importante su control para evitar daños a posteriori. Y dentro de esos es infartos cerebrales, desarrollo de hipertensión, aparición de pie diabético con posibilidad incluso de amputación, daño renal que puede llegar incluso a la diálisis. Pues todo esto hay que tratar de explicarle a los pacientes para poder concientizar en cuanto a que deben tener un manejo adecuado de la enfermedad y por lo tanto una buena adherencia al tratamiento, que es muchas veces lo que falla. En la diabetes mellitus, como en toda enfermedad crónica, se deben plantear objetivos en cuanto al manejo. Uno de los objetivos principales es si la glicemia tanto preprandial como postprandial. El objetivo con el tratamiento es que el paciente con diabetes llegue a tener glicemias en ayunas de 90 a 130 miligramos por decilitro. Y glicemias postprandiales, es decir, glicemias tomadas 2 horas después de ingerir alimentos por debajo de 180. Una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, obviamente también dependiendo de la edad, a veces podemos ser menos permisivos, sobre todo en adultos mayores. Y también un control adecuado de lípidos. Asimismo, si es hipertenso, debemos también mantener una presión arterial por debajo de 130-80 idealmente. Y si el paciente es fumador, contraindicarle totalmente el consumo de tabaco. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta o comentario? ¿Preguntas? Doctor, había escuchado que se pueden dar casos de diabetes A ver, no te mellitus escucho bien. tipo. Habla un poquito más fuerte. Doctor, había Hola. escuchado que se pueden dar casos de diabetes mellitus tipo 2 en niños obesos. Podría ser, justamente porque la obesidad condiciona a que se desarrolle esa resistencia a la insulina. Cada vez vemos más niños malnutridos, ¿no? Con obesidad. Y sí podría ser una causa por la resistencia, obviamente, que genera a la insulina en ese tipo de pacientes. Porque la diabetes tipo 1, para catalogarla como tal, tenemos que demostrar pues que hay una ausencia de células beta y por lo tanto una nula acción de la insulina, ¿no? No es tanto la edad la que marca la diferencia entre una u otra, sino el mecanismo fisiopatológico de fondo. Si yo demuestro que ese paciente tiene ausencia de insulina o ausencia de células beta, entonces definitivamente ese es un tipo 1. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no, pasamos a la siguiente clase, corresponde al síndrome metabólico y obesidad. Bueno, la obesidad se define como un exceso de grasa almacenada en los tejidos de una persona. No solamente es un problema estético, sino que constituye una patología, y una patología muy importante, porque a partir de ahí
puede aumentar la morbimortalidad de las personas, ¿no? Aumenta el factor de riesgo también cardiovascular. Recuerden que al final las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, pero muy seguido ahora de las neoplasias, y la obesidad es un factor de riesgo para ambas, tanto para una enfermedad cardiovascular como para el desarrollo de una neoplasia también. Entonces, definitivamente que aquí influyen diferentes factores. Hay factores genéticos que influyen, sí, pero también influyen factores externos y que dependen definitivamente de nosotros. Uno es el ingreso calórico. Un mayor ingreso calórico dado por un alto consumo de grasas, por una dieta hipercalórica, condiciona obesidad. Y lo otro, poco consumo de energía. Cada vez nos movemos menos. A mayor sedentarismo, mayor posibilidad de obesidad. Y vemos que hay dos tipos de forma general de obesidad, que es la obesidad de tipo androide, que lo vemos generalmente en los hombres en forma de manzana, en lo que más predominante es la zona abdominal, y la obesidad ginecoide en forma de pera, que es muy característico sobre todo de las mujeres. Y aquí es importante diferenciar una de otra, porque vamos a ver que en la obesidad de tipo androide va a haber también un aumento de receptores adrenérgicos, o sea, hay una mayor cantidad de grasa visceral, que es justamente ese tipo de grasa que va a producir ciertas sustancias, citocinas, hormonas que van a condicionar al desarrollo de otras patologías. La obesidad ginecoide o periférica tiene menos receptores adrenérgicos. Entonces aquí más factor de riesgo o más riesgoso es una obesidad de tipo androide, de tipo abdominal. Y es que la obesidad abdominal, a tipo androide, en la cual hay un predominio abdominal evidente, se asocia a un incremento plasmático de ácidos grasos libres. Eso es importante. Hay una mayor cantidad de ácidos grasos libres plasmáticos, hay un aumento de la lipólisis mediada por catecolamina debido a una mayor cantidad de receptores adrenérgicos, y todo esto condiciona a que se produzcan pues diferentes efectos secundarios. Entonces, miren, la obesidad central va a haber tanto adiposidad en zonas subcutáneas como adiposidad visceral. Y es esta adiposidad visceral la que es mucho más patológica, aquella que se encuentra rodeando a los diferentes órganos abdominales. Cuando hay más adiposidad visceral, hay un aumento de tejido adiposo en las vísceras. Uno de los órganos que más va a sufrir definitivamente va a ser el hígado. En el hígado van a llegar a parar todos esos depósitos tóxicos, ya influenciados por todo ese tejido adiposo visceral, que pueden aumentar la toxicidad a nivel hepático. Se van a liberar productos también de lipólisis a la circulación general, por lo tanto, un aumento de ácidos grasos libres también. Bueno, aquí vemos cómo en una imagen tomográfica podemos diferenciar también entre el tejido adiposo subcutáneo y el visceral, recordando siempre que la grasa visceral es la que es más patológica definitivamente. Ahora, el sobrepeso o la obesidad puede condicionar al desarrollo de diferentes patologías, dentro de ellas diabetes, hipertensión, que son las más comunes, también la dislipidemia, ¿no? Un aumento de colesterol, triglicéridos. Un 65% de pacientes obesos van a desarrollar una comorbilidad, mientras que un 35% no. Y así como se asocia a esos problemas como diabetes, hipertensión y dislipidemia, también pueden asociarse a otros problemas como enfermedades pulmonares, enfermedades gastrointestinales, osteoartritis, patologías hormonales, neoplasias, hiperuricemia, gota también
se asocia con ese tipo de patologías. Entonces aquí el principal responsable es la obesidad central. La obesidad central, justamente por la acción de la grasa visceral, asociado a diferentes factores como el sedentarismo, la genética, el ambiente, la hiperalimentación, condiciona que se desarrollen diferentes situaciones: diabetes, dislipidemia, hipertensión, estados proinflamatorios y protrombóticos, y también definitivamente un incremento de la insulinoresistencia, por lo tanto una hiperinsulinemia, que es un factor importante de riesgo cardiovascular. Para evaluar un paciente con sobrepeso u obesidad, utilizamos el índice de masa corporal, que es muy utilizado, el diámetro de la cintura, pero también se pueden utilizar análisis de composición corporal, ¿no?, como bioimpedancia, entre otros. Bueno, el índice de masa corporal ya es bastante conocido por todos, es peso en kilos por estatura, entre estatura en metros cuadrados, ¿no? Si peso 70 kilos y mido 1.7, me sale 24.2 de índice de masa corporal. Y según el índice de masa corporal, yo puedo catalogar a mi paciente como sobrepeso u obesidad tipo 1, tipo 2 u obesidad mórbida. Lo que sí es importante considerar es que hay una proporcionalidad entre el índice de masa corporal y la mortalidad. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de padecer de una patología asociada y por ende mayor riesgo de mortalidad. Mientras más obeso un paciente, su mortalidad va a ser mayor. La circunferencia de la cintura es importante porque indirectamente nos va a decir la cantidad de grasa visceral que tenemos. Y a mayor grasa visceral, mayor riesgo de patologías, sobre todo cardiovasculares. En las mujeres, más de 80 centímetros de cintura ya considera un riesgo aumentado, y en varones más de 90. El síndrome metabólico viene a ser una entidad clínica que se caracteriza por la concurrencia de diferentes desórdenes metabólicos y vasculares que básicamente van a conllevar al paciente a un incremento de su riesgo cardiovascular. Entonces, condicionan a que el paciente tenga mayor posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, mayor posibilidad de llegar a patologías metabólicas crónicas como la diabetes. Este síndrome metabólico va a incluir a aquellos pacientes que presentan hipertrigliceridemia, aumento de triglicéridos, hiperglicemias, hipertensión, obesidad central o una disminución del colesterol de tipo HDL. Entonces, la obesidad va a estar también dentro del síndrome metabólico. Ya reconocer a un paciente con síndrome metabólico es tomar conciencia de que hay que trabajar con ese paciente para evitar que no llegue a desarrollar enfermedades cardiovasculares que aumenten su mortalidad más adelante. Alrededor de un 25% de los adultos a nivel mundial padecen de síndrome metabólico, y esto suele aumentar con la edad. Factores que condicionan a que se presente este síndrome metabólico y por ende a la presencia de enfermedades metabólicas crónicas cardiovasculares son dislipidemia, la cardiopatía isquémica, la diabetes, el mismo envejecimiento, el sedentarismo y obviamente el sobrepeso y la obesidad. Bien, el síndrome metabólico puede conllevar enfermedades metabólicas crónicas como el desarrollo de una diabetes, sí, porque puede haber también lesión de forma autoinmune de células beta que disminuyan la secreción de insulina, sobrecarguen de glucosa, y todo esto puede condicionar al desarrollo de una diabetes, asociado también a otros factores como mutación génica o aumento en la producción endógena de glucosa. Al haber una disminución en los niveles de insulina y aparecer insulinoresistencia, también hay una disminución en la captación de ácidos grasos
y todo eso puede conllevar a una mayor concentración de triglicéridos y una caída de HDL. Esta caída en los niveles de insulina también puede provocar un aumento en la vasoconstricción, de la resistencia vascular periférica y del desarrollo de la hipertensión arterial. Sobre todo, esto asociado también a aumento en los niveles de leptina y disminución en los niveles de apodectina, que van a ser responsables básicamente de que se pueda manifestar también una hipertensión en el contexto de un síndrome metabólico. Entonces, este aumento de tejido graso abdominal, que es sobre todo grasa visceral, aquí lo importante es que esto condiciona a que hay un aumento en la elevación de la expresión de adipocitoquinas, un aumento de leptina que va a originar una estimulación simpática y conlleva también a un aumento en la resistencia de la insulina. Provoca retención de líquido, aumento de frecuencia cardíaca, hipertensión arterial. Y también condiciona a que se liberen diferentes reactantes de fase aguda, que son proinflamatorios, interleuquinas, factores de necrosis tumoral. Ahora, el detonante de este síndrome metabólico definitivamente es la obesidad abdominal. La obesidad abdominal de tipo central, androide, definitivamente que es el mayor responsable, la más patológica. Clínicamente, pues vamos a reconocer a los pacientes pueden presentarse de repente con un aumento de presión arterial, de circunferencia abdominal. Entonces, lo que tenemos que catalogar, lo que tenemos que ver para catalogar a un paciente como síndrome metabólico es básicamente si cumplen con diferentes criterios, como presencia de hipertensión, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, sobre todo disminución de HDL o aumento de triglicéridos. Hay obesidad central, un aumento del diámetro de la cintura, o aparición también de un estado protrombótico, ¿no? Hay enfermedades que se asocian mucho al síndrome metabólico, sobre todo aquellas de origen cardiovascular, pero también el hígado graso no alcohólico, la esteatosis hepática, el síndrome ovario poliquístico, la apnea del sueño también se relaciona mucho a este síndrome. Entonces, para catalogar a un paciente como síndrome metabólico se necesitan dos o más de los siguientes criterios. Un IMC por encima de 30 o índice cintura-cadera más de 0.9 en hombres y más de 0.85 en mujeres, triglicéridos por encima de 150 o HDL por debajo de 35, presión arterial por encima de 140-90 o microalbuminuria por encima de 20. Según el ATP3, menciona que 3 o más de los siguientes deberían cumplirse: una cintura abdominal más de 102 para hombres o más de 88 en mujeres, triglicéridos más de 150, colesterol HDL menos de 40 en varones o menos de 50 en mujeres, presión arterial mayor o igual de 130-85 o una glicemia basal mayor o igual de 110. Generalmente los que usamos son estos criterios del ATP3 para definir a un paciente con síndrome metabólico. Recordar que la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Y recuerden que los pacientes con síndrome metabólico son más propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares y por ende infartos de miocardio y por ende a aumentar su mortalidad. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de pacientes? Pues lo primero es concientizar de la gravedad de que sigan con el mismo estilo de vida, ¿no? O sea, si un paciente tiene un síndrome metabólico, es un paciente que tiene que ser consciente de que si no mejora esto, puede desarrollar diferentes problemas metabólicos, cardiovasculares, que le pueden costar la vida. Entonces hay que modificar este estilo de vida, mejorar la dieta, hacer actividad física. Podemos elegir uno u otro medicamento dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? La pérdida de peso es importante, ya sea con la dieta, con el ejercicio, porque esto va a ayudar a mejorar el perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos. Mejora también la hipertensión arterial, mejora la resistencia a la insulina, vuelve más sensibles a los receptores. Hay una disminución de la susceptibilidad a trombosis y del riesgo cardiovascular. El ejercicio debería ser obligatorio.
Porque hay que recordar que conforme pasan los años, no solo aumentamos de grasa, sino también que perdemos proteínas. Hay una sarcopenia asociada. Y si hay una menor masa muscular, hay una disminución también del metabolismo. Lo recomendable, ¿cuánto es? Hacer más de 30 minutos de ejercicio. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con más de 30 minutos al día, uno va a quemar tanto glucosa como ácidos grasos, que es lo importante. Entonces, el ejercicio brinda muchos beneficios. Mejora la sensibilidad a la insulina. Aumenta la captación de la glucosa por el músculo. Mejora el control glicémico. Reduce los lípidos. Modula el apetito y hábitos de alimentación. Incrementa el metabolismo basal y aumenta el gasto calórico, que es lo que queremos. A nivel nutricional, pues definitivamente debe haber una nutrición balanceada con el objetivo de lograr una reducción progresiva de peso, aunque la restricción calórica no debe ser tampoco menor de 1000 calorías al día, porque se necesita definitivamente calorías para todo el proceso metabólico celular que realiza nuestro organismo. Ahora, debe haber una reducción modesta en la ingesta calórica. Si el paciente es obeso, debe haber una restricción de entre 500 a 1000 calorías al día. Y si tiene sobrepeso, debe haber una restricción de 300 a 50, es lo que se recomienda. Bajo un régimen de dieta y ejercicios adecuados, el 80% del peso que se pierde corresponderían a grasas y aproximadamente un 20% a masa magra, ¿no? A músculo. Hay que tener en cuenta muy bien el plan dietético también que se utilice, porque cuando es muy restrictivo hace que se pierda mayor cantidad de masa magra, y es lo que no queremos. Nosotros queremos tener más grasa que músculo. El tratamiento farmacológico pues se puede utilizar si es que queremos mejorar el colesterol, los triglicéridos, de repente si hay un estado protrombótico evidente, resistencia a la insulina, hay intolerancia a la diabetes, es decir, hay un estado de prediabetes o el paciente ya tiene hipertensión, dependiendo de lo que el paciente pues presente en ese momento. Muy bien, ¿preguntas o comentarios? ¿Nada? Doctor, ¿cuántos criterios tienen que cumplirse para decir que el paciente tiene un síndrome metabólico? Los que utilizamos en la práctica son los del ATP3, entonces 3 de 5, ya que son estos de acá. Son 5 criterios. Con que cumpla 3 de estos 5, nosotros lo catalogamos como un síndrome metabólico. Y ojo que ahora, bueno, si bien es cierto, la principal causa de muerte es la cardiovascular, pero ahora está en boga mucho también la esteatosis hepática, el hígado graso no alcohólico. Es importante, por favor, tenerlo en cuenta. Estos pacientes que tienen dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos altos, sería bueno solicitarles una ecografía abdominal, ver si por imagen también hay un hígado graso para trabajar en eso, porque actualmente estamos viendo un incremento de pacientes con cirrosis hepática o que incluso llegan a progresar al carcinoma hepático, y muchos de ellos sin haber probado una gota de alcohol, ¿no? Pero si nosotros vemos, son pacientes obesos, a veces prediabéticos, entonces hay que tener en cuenta también ese hígado graso, no hay que dejarlo pasar de vista, ¿ya? La esteatosis hepática es importante también considerar. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas, hasta ahí lo dejamos.